Entonces hacemos todos juntos. Yo te pido ahí que le agarres a la persona que tenía todo ahí, abrazo así. La vas a abrazar así, se abrazan todos, bien fuerte. Y vamos a tratar de hacer un poco a un lado eso que de repente, como os le digo, siempre nos está bombando, por ahí nos desconcentra. Y vamos a tratar de concentrarnos en este momento, en este instante, ¿sí? Y vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer un pequeño retroceso de lo que habíamos hablado anteriormente en el encuentro anterior, que era el encuentro 7. Nosotros habíamos hablado de que Jesús se le aparece a sus discípulos en ellos, retomando sería después de Jesús haber resucitado, les busca a ellos cuando ellos estaban pescando, ¿verdad? Jesús se le hace presente, ahí hablamos sobre que había mucha carga teológica al respecto, que no vamos ahora en este momento a volver a repasar, sino que hacer presente de que en ese momento Jesús se va y le conforta de vuelta, le da mucha fuerza a sus discípulos y de nuevo le dice para que reencaucen su camino. Y cómo lo hace, justamente dando la señal que es más importante para nosotros los católicos, que es justamente consumirla a él, ¿verdad? Consumir su cuerpo, ¿verdad? Entonces, justamente con el desayuno que él había preparado a ellos, es que de vuelta nosotros volvemos a encontrar en la Biblia que Jesús nos está esperando siempre en la Eucaristía, ¿verdad? Esa es su intención. Entonces, también tener en cuenta de que quien da el primer paso siempre es Dios, en este caso Dios a través de Jesús, ¿verdad? Él siempre da el primer paso para acercarse a vos y lo hace justamente a través de eso que nosotros deberíamos llegar, si es posible, diariamente, que es justamente el recibirle a Él, para que nosotros podamos justamente tener esa comunión que tanto Él espera con nosotros. Entonces, como estábamos diciendo siempre, entonces Jesús no es una obligación, sino tiene que ser una necesidad para mí una vez que yo le conozca, ¿verdad? Bien, entonces en este encuentro, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? En este encuentro lo que vamos a hablar, así como estás viendo en la pizarra un poquito más arriba, dice: recibimos a Jesús en nuestro hogar y escuchamos su palabra. Entonces, como dijimos, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero, pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no se le será quitada. Palabra del Señor. Bien, en este momento entonces entramos en una reflexión sobre lo que trata la lectura, ¿sí? Es una lectura muy típica, una lectura muy conocida, que se trata de la visita de Jesús en la casa de Marta, ¿sí? Pero es interesante que contextualicemos un poquito esta lectura antes de entrar un poquito en lo que sucedió en ese momento. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Es que Jesús en un pasaje anterior se va junto a, o sea, está conversando con un doctor de la ley
Y este doctor le pregunta a él si, cómo tiene que hacer él para ganarse eh, la vida eterna, ¿verdad? Y Jesús le dice que está escrito en la ley que dice en ella y ellos le responden que tienen que amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice que respondió bien y que justamente Jesús no solamente, o sea, le da una parábola, justamente la parábola del buen samaritano, donde el samaritano es el que realmente le cuida a una persona que fue asaltada. Pero ¿qué pasa? Entonces, en esta situación es Jesús estaba emprendiendo un viaje para, emprendiendo un viaje para llegar a Jerusalén, donde iba a ser el juzgado en su momento, ¿verdad? ¿Y en qué ciudad él se va a ir para? Justamente en Betania. ¿Y cuál es el objeto de todo esto que te estoy mencionando? Es porque justamente Jesús ahora, Él se hace prójimo para enseñarnos que no solamente Él nos habla con palabras, sino que ahora Él se hace pasar por un necesitado. Pero ¿por qué te digo que se hace pasar? Porque como nosotros bien sabemos, si Él quiere, puede justamente abastecerse de lo que Él necesita en cuerpo para poder consumir, pero él quiere compartir con los demás, quiere hacerse prójimo, quiere hacerse de que él es necesitado, cuando en realidad no lo es, para que nosotros le podamos recibir en su hogar. Y ese es el primer paso que está ocurriendo acá. ¿Quién le encontramos nosotros? Entonces, inicialmente le encontramos a Marta, quien le recibe a Jesús. Según dice el versículo 38, mientras iba caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos que Jesús entra en la casa de Marta y él recibe la hospitalidad de Marta. Recibe con mucho agrado, le invita, él pasa justamente para poder compartir con ellos. Porque la intención de Jesús es, a medida que él se iba avanzando, a medida que él se iba pasando por donde él iba, él siempre tenía que dejar su enseñanza. Y es aquí donde justamente María, que es justamente el otro personaje quien cita nuestra lectura de hoy, menciona que ella se pone a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús está enseñando en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? O sea, ¿qué significa que María se pone a los pies de Jesús? Significa que en realidad ella está escuchando con mucha atención, no es que así tipo por puro caigüen, ella se pone ahí porque no quiere hacer nada o porque se hace la ñembotadura para no ayudar a Marta. No, en realidad le tiene mucho respeto y mucho fervor a Jesús, que ella entonces en ese momento considera mucho más importante escuchar a Jesús. ¿Lo que pasa? ¿Qué significa entonces? Que Marta estaba haciendo algo que no corresponde y María sí estaba haciendo algo bien. No, en realidad estamos hablando de dos cuestiones muy interesantes y muy importantes. Primero, la hospitalidad y segundo, el servicio que Marta estaba ofreciendo. Y eso no se pone en tela de juicio porque es algo que el cristiano tiene que hacer constantemente. Tiene que ofrecer su hospitalidad y tiene que ofrecer su servicio. Pero ¿qué pasa? No todos también tenemos ese don de poder realmente recibir eso que Dios a nosotros, o no sé si el don, sino más bien la predisposición de recibir lo que Jesús te quiere enseñar, lo que Él te quiere decir, lo que Él te quiere hablar. Y esa es la cuestión. Entonces encontramos dos personajes que están haciendo las cosas bien, pero vamos a empezar a tener una pequeña disfurcación, un pequeño desvío justamente en el comportamiento de uno de los dos personajes. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Como estamos diciendo, María le estaba escuchando con sumo respeto a Jesús, le estaba escuchando con suma veneración a Jesús porque era muy interesante lo que Jesús le estaba enseñando. Aparte de eso, también Jesús está dando otra enseñanza, que es que vos que estás recibiendo esta evangelización que Él te da a través de la catequesis, Él dice, eso vos no tenés que guardarte para vos nomás, eso vos no tenés que tener solamente para vos. Donde quiera que vos te vayas y visites, porque ustedes recuerdan de que Jesús no es el único que entró en la casa de Marta,
Él también venía con sus discípulos y sus discípulos también fueron atendidos por Marta. Entonces, Jesús no es que se fue, se sentó ahí, se recostó en un sillón y todo viva la pepa y todo bien, todo lindo, ¿verdad? No, en realidad Jesús, entonces Él también da lo que Él tiene, que es justamente su palabra. Y empieza a enseñar y entonces Él no se queda en un momento ocioso, sino que aprovecha esa situación para seguir enseñando, para seguir formando, para seguir expandiendo el Evangelio, que es lo que es una de las misiones que tuvo Él, ¿verdad? Entonces, eso él también le está enseñando de paso a sus discípulos de que nosotros que recibimos la evangelización no lo podemos guardar no solamente para nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tenemos que aprovechar la situación y empezar a hablar sobre esta evangelización, sobre esta nueva noticia que Jesús nos da a nosotros. ¿Y cuál es la nueva noticia? Que vos sos salvo, que vos realmente ya le recibiste a Jesús en tu corazón y que por eso tenés que ser feliz y tenés que por sobre todo no crear inconvenientes y problemas, lo que enseguida vamos a estudiar, ¿verdad? Lo que enseguida vamos a ver. ¿Qué es lo que dice seguidamente? Entonces Marta dice que estaba muy ocupada, ¿verdad? Y con las cosas que tenía que hacer en su casa, ¿verdad? O sea, él estaba aquí para allá, estaba limpiando, estaba barriendo, estaba repasando, estaba cocinando, estaba pelando la verdura, estaba haciendo todo, desastre, ¿verdad? Y vos le ves así tipo a María y María que y en realidad no, ¿verdad? En realidad, como dijimos, establecimos que son dos personajes que tienen una situación singular acá que nos va a enseñar a nosotros a dónde tenemos que llegar. Bien, y entonces, ¿qué es lo que pasa con Marta? Marta viene y tipo que le confronta a Jesús, le dice, Jesús, y después, ¿qué onda pero con María? Ella pero no va a hacer nada, no me va a ayudar. Decir tampoco que me ayude, tipo, ella estaba muy ofuscada por lo que estaba haciendo. Lo que encontramos ahí, ¿qué es lo que vemos en esa situación? Lo que nosotros estamos viendo en esa situación es justamente de que Marta está haciendo algo muy bueno, que es lo que nosotros dijimos, le recibió a Jesús, le ofreció su hospitalidad y le estaba ofreciendo su servicio. Pero ¿qué pasa? Estaba haciendo dos cuestiones muy buenas, pero en un momento dado se dejó superar por la ansiedad del servicio y se sintió sobrepasada y se empezó a poner nerviosa y empezó a inundarle los sentimientos negativos. Entonces, ¿qué hace? Eso es lo que a Jesús no le gusta, eso es lo que él reprocha. ¿Qué es lo que sucede ahí entonces? Cuando yo hago algo, tengo que tener en cuenta de que yo puedo estar teniendo las mejores predisposiciones, eh, yo puedo estar ofreciendo lo mejor de mí y puedo estar creyendo que es lo mejor que yo estoy haciendo, pero en realidad, cuando eso se ve interrumpido por una situación o por un pensamiento negativo, entonces quiere decir de que ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en ese momento, adicionalmente a que a mí me estaba afectando negativamente, yo poniéndome en el lugar de Marta, yo me estaba haciendo un buen trabajo, pero después me empezó a afectar negativamente, que al fin y al cabo se está relegando un poquito de eso bueno que estoy haciendo por el mal sentimiento que ya estaba teniendo en ese momento que me fui. Y primero que nada, hallado Jesús. Primero le retelo a Jesús. Y segundo, quería hacer de que María ya no le escuche a Jesús. Sea, se dan cuenta como un sentimiento negativo tiene una repercusión aparentemente para vos insignificante, pero puede crear algo muy feo. Entonces es lo mismo que a nosotros nos ocurre. Yo puedo tener toda la predisposición en casa, yo puedo decir, yo arreglo, yo cocino y todo eso, pero cuando yo empiezo a bajar la caña a alguien o le empiezo a poner en cara todo lo que yo hago, puede ser entonces de que eso que estoy haciendo al fin y al cabo se vea relegado por esos negativos. Yo en realidad cuando ofrezco mi servicio tengo que ofrecerlo con amor, tengo que darlo sin necesidad de recibir o si es que yo necesito ayuda, necesito pedir de la mejor manera posible, no ahondándome o ahomándome, poniéndome nervioso o nerviosa y principalmente no las mamás y que están con mucha actividad generalmente no quieren retar. Los maridos saben muy bien eso, de cada rato nos retan, ¿por qué la está acostado vos, tele, malo, o no al atender a tu hijo o no tu hija? Mira, pues ya tiene que hacer su tarea, se planea por todo, ¿verdad? O sea, entonces, esas situaciones negativas es lo que nosotros tenemos que evitar que a nosotros nos consuman. Porque se dan cuenta
En este caso particular, María, inclusive, Marta pidiéndole a Jesús que le diga a María que le ayude, le estaba tipo privando de Jesús. Y se recuerda usted también una definición de que no vamos a llegar en esto, porque Jesús tampoco no es que le reta a Marta, que efectivamente después vamos a hablar sobre cómo Jesús le responde, que es muy importante. Pero tengan en cuenta ustedes que la persona que le aparta a alguien de Dios se le llama o tiene su significado, que significa Satanás. Es lo mismo que Pedro le dijo perdón, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro no quería que Jesús cumpla su misión, que era justamente morir por nosotros en la cruz. ¿Qué significa eso? La persona que quiere apartarte de Dios es la persona, tiene el significado de decirle Satanás, eso significa Satanás. Entonces, en ese sentido, te das cuenta como María ya le estaba afectando, Marta ya le estaba afectando ya un poco más fuerte esa situación tan pequeña que nosotros es insignificante, pero cómo vamos encontrando cuál es realmente el grado de la situación en que ella se veía afectada, en que inclusive le reta a Dios, en este caso a Jesús, y no quiere que inclusive María esté hablando con Jesús, porque quiere que le venga a ayudar a ella en lo que está haciendo. Cuando en realidad Marta es la que tiene el don del servicio y de la hospitalidad, y María tiene el don de la contemplación. Y es ahí donde nosotros tenemos que justamente respetar los distintos carismas que tenemos cada uno, o los distintos dones que cada uno de Dios a nosotros nos ofrece. Hay muchísimas personas que son súper buenas en el servicio, que yo particularmente le envidio muchísimo, que a mí me cuesta. Pero también yo me gustaría complementar eso con lo que a mí, por ejemplo, Dios me dio, que es justamente tratar de enseñar un poquito, evangelizar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que complementarnos, así como habíamos dicho en su momento, de que cada uno es el cuerpo, es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, complementándonos, nos vamos formando todo el cuerpo de Jesús, que Jesús es justamente la cabeza. Esa es la situación que está viviendo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de evitar que cuando nos empiezan a sobrepasar las situaciones, que lo negativo nos inunde a nosotros, porque eso hace que se corrompa nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y yo quiero que vos tengas en cuenta esto. Imagínate, vos le estás teniendo en tu casa a Jesús, la persona que te da todo, la persona que te da la paz, la tranquilidad, pero igual vos haces de que tu humanidad te supere y no te importa eso y te sentís mal o te sentís en forma negativa ante una situación. ¿Y qué es lo que estaba pasando justamente con Marta? Hasta inclusive ella le estaba espantando ya a quien estaba hospedando en ese momento porque ella lleva su problema frente a ellos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos, hacemos o cómo nos comportamos, ni por más que nosotros creamos que tengamos las buenas intenciones. Lo que tenemos que tratar de evitar es que esas buenas intenciones no se vean interrumpidas por las situaciones que a mí me afectan en forma negativa, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Acá yo quiero dejarte en claro de que en realidad Jesús no le está reprochando a Marta. Jesús no le está retando a Marta. Eh, en el sentido, en la escritura lo que se hace referencia es cuando Jesús nombra dos veces el nombre de Marta, lo dice, pero lo dice con cariño, lo dice con ternura. Porque acto seguido él le va a querer comentar justamente esto que nosotros estamos estudiando, que es lo que estamos hablando. Demasiado vos sos de poner nervioso, tranquilízate la Marta, mamá, lo que está diciendo. Vos estás haciendo demasiado bien lo que haces, no te van a poner así. Vos tranquila nomás, o sea, está tratando de que baje los decibeles. En síntesis, eso está intentando hacer Jesús con ella, ¿verdad? Y le está intentando también enseñar lo siguiente, ¿verdad? Que es lo que sigue a continuación y dice, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, le aclara, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no se le será quitada. Bueno, entonces acá vamos a hacer una pequeña situación. ¿Qué significa eso que quiso decirle ahí Jesús? ¿Qué es lo que es eso, verdad? ¿Qué es lo que quiere mencionar Huawei? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es de que
María eligió la vida contemplativa donde escucha la sabiduría directamente de Dios. Estar unido con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Y eso es donde todo el mundo vamos a irnos y a donde todos vamos a llegar. Pero ¿qué pasa con María? Con Marta. Con Marta lo que sucede es de que ella va a estar trabajando y va a estar sirviendo, pero durante el momento en el que ella viva. Posteriormente de que ella deje de vivir, ya no va a hacer ese trabajo. Pero sin embargo, María ya está haciendo en vida lo que nosotros vamos a hacer posteriormente después de muertos, que vamos a ir a recibir, vamos a seguir recibiendo esa sabiduría y esa contemplación hacia Dios. Eso es lo que sucede. Entonces, te das cuenta cómo en este momento Jesús le está enseñando a Marta, tranquilízate, estas cosas que son pasajeras, total, al fin y al cabo, lo único que interesa, lo que importa, no me escucha a mí nomás, y que vos vivas conmigo, eso es lo que importa. Hacen a un lado todas esas cosas que te hacen mal, todas esas cosas que te agitan, eso no importa, no interesa, porque eso acá nomás, pasajero nomás eso es. Entonces, yo lo que quiero es de que vos efectivamente tranquilice y viva en paz. Y que con esa, que adicionalmente a servir y a ser hospitalaria, también pongas en práctica palabra. Eso es lo que sucede. Otra cuestión también que nos vemos ahí es de que justamente María se quedó con lo siguiente. Cuando nosotros vemos en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice, el principio era el verbo. Y el verbo es la palabra, ¿sí? Así como ya les había mencionado en su momento. Entonces, María ya se quedó con esa parte, con el que realmente hace las cosas, que es la palabra. Sin embargo, Marta se quedó con lo siguiente, dice, y el verbo se hizo carne. Marta le estaba sirviendo a quien se hizo carne. Y efectivamente estamos de vuelta diciendo que no está mal. Lo que está mal es de que ese acto tan bueno, ese acto tan grande que estaba haciendo, que es servirle al propio Dios, se vio interrumpido por una cuestión negativa, por una cuestión que no viene de Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Él nos enseña hoy. No nos dejemos nosotros avasallar por las situaciones que hacen de que lo que yo estoy haciendo bien se vea interrumpido por mi condición, por una cuestión de que yo no pude en ese momento superar. Yo no tengo que dejar de que el mal actúe en mí y haga que eso bueno que hice se esfume. ¿Entienden? Nosotros tenemos que tratar de mantener siempre la paz y la tranquilidad que siempre Jesús a nosotros nos enseña. Una cuestión teológica también que nos enseña San Agustín en este momento, en este pasaje, es de que justamente hace una representación de Marta y María en la siguiente manera. Marta es la iglesia, nuestra iglesia actual, que se ocupa justamente de las personas necesitadas, de las personas que sufren, de estar ayudando a los enfermos, que se ocupa netamente del servicio, que es la iglesia que hoy está justamente sufriendo. Y la iglesia futura es María, justamente de que va a vivir en forma contemplativa cuando ya no exista la necesidad de servirle a alguien más, porque ya todos vamos a estar en presencia de Dios. Esa es, esa también es una interpretación que nos da San Agustín respecto a justamente este pasaje, que es del sentido teológico también de la lectura que nosotros estamos hablando y por sobre todo del último aspecto, que es donde nos menciona de qué es lo importante. Lo importante es justamente escucharle a la palabra, al verbo que es justamente. ¿Qué hace cada una de las mujeres para acoger al Señor? Esa es la primera pregunta. La siguiente es, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante la petición de Marta? La tercera pregunta es, ¿por qué dice Jesús que María ha escogido la mejor parte? Una pregunta bono, vamos a decirle, una pregunta que no está aquí expresa. ¿Cómo te toca a vos la lectura? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Así como generalmente lo decimos, como generalmente lo hablamos, ¿sí?
Entonces me gustaría dejarte un momentito con estas preguntas para que lo reflexiones en familia y me gustaría que eso después, una vez que iniciemos de vuelta la reflexión final, lo vayan escribiendo un poquito para ver cómo les tocó a ustedes en casa también justamente esta reflexión, ¿sí? Ahí retomamos de vuelta entonces nuestro encuentro. ¿Qué les parece si nos ponemos ahora en actitud de oración? Como digo, yo estoy muy contento de haber compartido esta catequesis con ustedes y por sobre todo de que nos hayamos pasado este último momento compartiendo la experiencia que ustedes o cómo les tocó a ustedes la catequesis, que para mí eso es muy, muy bueno y muy interesante. Bien, entonces yo quiero darle gracias a Jesucito, a Mamita María, que ahí nos está acompañando como siempre, ¿verdad? Eh, Ahí le tenemos ahí arriba el cuadro de la Sagrada Familia y la Sagrada Escritura, que es nuestra Biblia, que siempre tiene que estar en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, quiero que la agarres de vuelta, así como cuando arrancamos esta catequesis, la vas a abrazar ahí, aquí esté a tu lado, así fuertísimo, y son varios, se van a abrazar todito y vamos a hacer entonces nuestra oración final, ¿sí? Que hacemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, Niñito Jesús, te damos las gracias por este hermoso encuentro que hemos vivido, por este compartir. Te doy la gracia porque hoy en mi familia recibí esta catequesis. Por sobre todo, me abriste el corazón, me abriste la mente, para que esta enseñanza que hoy me quisiste dar realmente llegue a mí. Pero por sobre todo, a pesar de que me llegue, yo quiero ponerlo en práctica. Quiero cada vez ser un mejor cristiano, una mejor cristiana, mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija. Quiero ser lo que vos esperás de mí, pero por sobre todo quiero sentir tu paz, tu presencia. Amén. Entonces decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Mamita María, como siempre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo virtual, así como dice Mariana, y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.